Buenas tardes, hoy les vamos a hablar de Karl Kraus y su pensamiento hacia el carrión. Ceñito, a ver, sí se puede hacer como para un Laredo, que no ve que estoy tratando aquí de limpiar eso que ustedes le llaman hacer el quehacer para sacarle brillo, para que la oficina quede bien chula, chula, chula. Por supuesto, querida. Lo que tú me quisiste decir es que yo me desplace hacia el otro lado de la habitación para que así tú puedas realizar efectivamente tus labores. ¿Es correcto? Ceñito, mire, no es por nada, pero usted habla bien rarito. No es que yo hable raro. Es más, vamos a hacer un experimento, ¿quieres? No, eso de los experimentos yo no le entro, porque la verdad es que luego salgo hasta deforme, ¿y para qué quiere? Mira, es súper sencillo. Yo te voy a decir la frase que viene en alguna canción que seguramente tú conoces, solamente que voy a cambiar el lenguaje a un lenguaje más culto, y tú me dices de cuál se trata. Mire, ceñito, no se ofenda, pero no le entendí muy bien, pero pues échese la primera. A continuación, voy a entonar una canción de manera pausada, con el objetivo de que las ondas sonoras lleguen hasta tu oreja y pasen por tu conducto auditivo. ¿Ya sabes de cuál te estoy hablando? Mira, la canción dice así: voy a cantar suavecito, 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 para llegar a tus oídos. ¿Ya viste? Te estoy hablando de esa canción que seguramente tú conoces. Y no es que yo no hable español, es simplemente que el lenguaje que utilizo es más culto y el tuyo es más popular. No, pues sí. Además, el lenguaje culto también se divide en dos, que es el lenguaje literario y el lenguaje técnico. Te voy a poner un ejemplo. Un estudiante de medios audiovisuales, mejor conocido como comunicólogo, a esto que tengo aquí a mi lado le va a llamar rebotador. Pero si lo utilizamos con un lenguaje más popular, le diríamos que es una cosa redonda, plateada, que alumbra o que refleja. Pero también en la cuestión del lenguaje literario, un escritor diría... ¿Qué es un círculo plateado? Una luna plateada que se incorporó en la oficina para iluminarte la belleza. Muchas gracias. ¿Lo vieron? Las palabras técnicas que se utilizan en el lenguaje técnico son palabras especializadas de cada profesión. Pero en el lenguaje literario se utilizan más metáforas, analogías, entre otras. ¿Entendiste? Bien, ahora con esto, cuando te topes con un texto enfrente de ti a la hora del examen, ya sabrás identificar si se trata de un lenguaje culto o un lenguaje popular. Y si es un lenguaje culto del que estamos hablando, distingue si es un lenguaje literario o técnico. Recuerda que yo soy Len, esto es Misión Admisión y no olvides de ver todos nuestros videos. Karl Kraus nació el 28 de abril de 1874 en Hasin, República Checa, y murió el 12 de junio de 1936 en Viena, Austria. La muerte de su causa fue un ataque cerebral. Fue un escritor, ensayista, periodista y dramaturgo checo. Fue el noveno hijo de Jacob Kraus, fabricante de papel, y de Ernestina Cantor. Nació en una familia judía adinerada y sin terminar sus estudios universitarios se instaló en Viena. En 1899, cuando contaba con 25 años, editó y publicó la revista Die Factel, la antorcha, en la cual su propósito era criticar el lenguaje. Karl entendía que el lenguaje era nuestra principal señal de identidad relacionada a la persona y el lenguaje, con los estudios evolucionistas de Max Müller, quien en 1861 postuló que el lenguaje es nuestro Rubicón que ninguna bestia se atrevería a cruzar, pero Karl no lo sabía. Karl Kraus señala la capacidad del lenguaje para someter a los hombres y lo establece como uno de los elementos centrales de su obra, es decir, que el lenguaje iguala al poder. Para Karl Kraus, el lenguaje es el único modo de acceso al mundo. Él también afirma que es el lenguaje y solo el lenguaje el que confiere la capacidad de hacerse preguntas sobre su propia vida y de quitársela, ya que es el único ser que se suicida. Un personaje importante dentro de Karl Kraus fue Max Müller, que fue un filólogo, litólogo y orientalista alemán. Estudió la gramática y siguió con el curso de sánscrito. En 1850 fue profesor en Oxford, se basó en la mitología comparada y en la historia de las religiones. Tiene como base un libro llamado Los libros sagrados orientales, que fue publicado en 1879. Karl
postula el lenguaje como algo moral, es decir, que si una persona habla y piensa mal, lo más seguro es que debería actuar mal. A esto se le conoce como la corrupción del lenguaje. El mal uso del lenguaje corrompe todo lo demás, ya que es nuestra matriz de la cultura. Es decir, el principio de orden que nos forma. La sociedad puede pensar mejor, pero esto depende de qué tanto conozca La sociedad puede pensar mejor entre más conozca su lengua, y aprenderla bien es el primer paso. Carr le atribuía al periodismo una responsabilidad principal en lo que ocurría. Es decir, que para él los periódicos provocan los sucesos en vez de informar sobre ellos. El cuidado del lenguaje, en su opinión, era un asunto moral. El periodismo era para él el ejecutor de la degradación de la lengua. El necesario cooperador verbal por acción u omisión de la violencia, y finalmente el ejecutor de la guerra mundial. Karl Kraus tiene un libro que se llama Hen und die Golden, que está relacionado con los fundamentos de la corrupción lingüística. En este libro tú puedes ver cómo él dice las cosas de una forma de que si los pensamientos están con que la degradación y lo de los pensamientos y de las conciencias, él decía que si las personas actuaban y pensaban mal, la fraseología, según él, parecía impedirles darse cuenta de su decadencia espiritual. Él decía que solo el gozo de la creación lingüística se hacía todo el caos del mundo. Él también decía que el lenguaje es la varita de las virtudes que encuentra la fuente del pensamiento. O sea que el lenguaje era como lo que uno tenía en la cabeza, con lo que uno pensaba, lo que uno aprendió a medida del tiempo. También él también decía que el pensamiento provoca el lenguaje, o sea que una palabra da otra palabra y así, o sea que antes de uno hablar tiene que pensar y así, o sea, se veía el lenguaje que uno tenía y la expresión que uno tenía ante la gente o ante un público, o cuando se expresaba ante alguien, o cuando uno tenía una conversación, o sea, momentos así de la lingüística o de la lengua. Él también decía que en el gozo de la creación lingüística se hacía el caos del mundo. Esto se refiere a que la lingüística tiene demasiadas ramas, ¿no? Entonces, o sea, del mundo salían todas ellas. Y él decía esto porque a medida que iba pasando el tiempo, el mundo iba cambiando la lingüística a su manera, iba cambiando las lenguas, iba cambiando el vocabulario, iba cambiando el dialecto a su manera, y pues que eso no estaba bien, que para él la lengua o la lingüística que uno tenía era los pensamientos que uno tenía y el contenido que uno tenía en la cabeza y cómo se expresaba y eso. Él decía que la gente que solo tenía excusas para las ideas no tenía nada en la cabeza, o sea, que solo inventaba palabras con excusas, que no tenía en la cabeza nada de lenguaje, nada de lengua. Entonces que eso solo eran excusas para, por decirlo así, cambiar las cosas o saltar las cosas